Bueno, saludo ahora con mucho gusto, como siempre lo hacemos el lunes, a Arturo Dam y a Aníbal Gutiérrez para nuestra mesa económica. Muy buenos días, señores. Hay un tema que ha generado polémica porque Victoria Ceja, la presidenta del Banco de México, ha establecido una estrategia para que se pueda elevar o se pueda llegar al 3% justamente de inflación, es la meta, pero con factores que dice así tal cual, apuntan hacia adelante. ¿A qué se refiere con esto? Y sobre todo quiero pensar que es como tapar una fuga de agua de un lado, pero dejar la otra sin que nadie nos demos cuenta. Es tapar un agujero para que el otro se queda prácticamente abierto, ¿no, Arturo? Así es, Max. Mira, a ver, la receta dice que si aumenta la inflación, sobre todo estando por arriba de la meta, o que si las expectativas de inflación aumentan estando la inflación por arriba de la meta, lo que hay que hacer es aumentar la tasa de interés. Eso es lo que dice la receta. Ahora, ¿por qué? No tenemos tiempo para explicarlo ahorita. Ahora, nada más déjame decirte un dato. En junio, la inflación fue 4.98%. En julio subió a 5.57% y está muy por arriba de la meta de inflación del Banco de México, que es 3%. Entonces, según esto, la tasa de interés interbancaria tendría que haber aumentado. Y además, en el último reporte, en el último anuncio de política monetaria del Banco de México, vemos cómo las expectativas del Banco de México para la inflación en los próximos trimestres también aumentó. Entonces, de todas, si aplicas la receta, la tasa tendría que haber aumentado. ¿Y qué decidió la Junta de Gobierno del Banco de México en la reunión del jueves pasado? Bajarla de 11 a 10.75%. Y esto es lo que se le ha criticado mucho, porque pues, la inflación está repuntando, está muy por arriba de la meta puntual. La meta puntual es 3 y la inflación está en 5.57. Y además las mismas autoridades monetarias sí, revisaron sus expectativas de inflación a la alza para, de entrada, el tercero, cuarto trimestre de este año y el primero de 2025. Entonces, eso es lo que se les ha cuestionado mucho y la pregunta es si realmente tienen claro que el objetivo del Banco de México es preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional, lo cual significa, y esto es muy discutible, inflación del 3%. Claro, qué bueno que lo dices así porque en el papel se pinta bien, pero las formas son equivocadas. Es decir, es tratar de explicar que se está haciendo la metodología, como dices, como dice en la receta, pero con consecuencias que tal vez vamos a ver después. Aníbal, esta decisión, además de generar esta polémica y sobre todo incertidumbre, ¿cuál es el impacto a mediano o corto plazo que puede reflejar si es que no se lleva a cabo con cierta certeza? Mira, hay que retomar lo que se señalaba hace un momento. En primer lugar, el mandato constitucional para el Banco de México es preservar el valor del peso. Esto es que la inflación no se dispare. La inflación es esa pérdida de valor de nuestra moneda y en periodos de alta inflación realmente, ¿qué es lo que te lo explica? Un crecimiento acelerado de los precios donde unos crecen más rápido que otros. Entonces, hay gente que pierde precisamente en esos sectores que van perdiendo, como es el salario regularmente. Entonces, ese mandato es importante para toda la economía. Sin embargo, ha habido una discusión histórica. Si tomamos como referencia la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene dos objetivos. Ese es su Banco Central y tiene dos objetivos. Sí, lo mismo que el mexicano, de preservar el valor del dólar, o sea, combatir la inflación, pero también buscar alentar el crecimiento. Aquí se ha discutido si el Banco de México debe de tenerlos o no. Regularmente ya hemos señalado que tiene ese principal mandato, como dice Arturo, y que entonces todos sus esfuerzos deben ser ese, buscar que los precios no crezcan, que no haya mucho dinero circulando en la economía porque genera presión de demanda y te eleva los precios. Y es lo que se hace con tasas de interés altas y es lo que se ha venido haciendo. Sin embargo, hay dos puntos que señala aquí este último reporte. Uno dice que hay un contexto internacional todavía algo incierto, pero que Estados Unidos sigue creciendo aunque perdiendo fuerza, que la mayor parte de los países han reducido su tasa de interés, que Estados Unidos la mantuvo, solo Japón la aumentó, y que eso da una perspectiva de que hacia adelante, como señala el comunicado, podría darse esa situación de bajar los precios internacionales. Por otro lado, en el frente interno hace una división interesante. Si nuestra inflación hoy la medimos con un componente estructural duro, que tiene poca volatilidad y que tiene un comportamiento relacionado con condiciones de oferta más que de demanda, y otro que es muy volátil, que tiene un ciclo, por ejemplo, con productos agropecuarios o como ahora que empiezan las clases y suben todos los insumos para la educación, o los ciclos agrícolas.
En ese sentido, dice, esa parte subyacente, y aquí es la parte importante, prevén ellos, no sé con qué elementos, que va a aminorar y va a ir a la baja. Pero hoy lo que tenemos, y lo dice el último reporte del INEGI, es una inflación, como señalaba Arturo, del 5.57% anual. El componente subyacente, que es el duro, está en 4.05 y se estima que baje a menos de 4 en los próximos 3 meses y que llegue a 3.7, y es un factor por el cual tomaron esa medida, pero la más volátil, la no subyacente, está ni más ni menos que en 10.36%. Entonces, la perspectiva que ellos tienen es que esto va a pasar y va a bajar, lo cual pues algunos lo dudamos que puedan controlar estos factores económicos que le dan volatilidad a muchos precios de la inflación no subyacente, como son precisamente el conjunto de productos agropecuarios, y que son los que han estado subiendo. Y uno de los impactos es directamente al bolsillo del consumidor, porque la expectativa y sobre todo la confianza, evidentemente quiero pensar, ha bajado, ¿no? No, y mira, lo que decía Aníbal ahorita de los productos agropecuarios, a ver, la inflación general comparando julio de este año con julio del año pasado es 5.57. ¿Cuánto aumentaron los precios de frutas y verduras? 23.55%. Sí, prácticamente 4.5 veces más que la inflación general. Y esto sí le pega directamente al bolsillo de las familias. Y esto no es nuevo, esto es algo que se viene dando desde hace meses atrás, Max. ¿Sí? El caso, por ejemplo, de productos pecuarios, ¿sí? de productos pecuarios, 5.36. Pero frutas y verduras es ahí donde sigue la presión. Y allí la pregunta es, bueno, ¿qué está ocasionando estas presiones inflacionarias en estos productos? Bueno, ¿hasta qué punto la falta de Estado de Derecho, el que no le puedes garantizar, por ejemplo, a los agricultores que puedan mover libremente sus productos, que no les cobren derecho de piso, etcétera, etcétera, no está generando presiones inflacionarias que al final de cuentas, Max, pues acabamos pagando a los consumidores? Y esto es interesante porque se ve como si no hay Estado de Derecho y, por ejemplo, los grupos criminales del crimen organizado le están cobrando derecho de piso a los agricultores, pues eso aumenta sus costos de producción. ¿Y qué va a hacer el agricultor? Pues tratar de repercutir eso en el precio final y acabamos pagando, sí, los consumidores. Se cobra derecho de piso, no hay derecho ni garantías que, pues, por lo menos se puedan pronosticar que esto pueda cambiar, y definitivamente también la expectativa, sobre todo al cierre de este año y posiblemente al que sigue, cuando ya sea otra administración, el dólar esté fluctuando entre el peso contra el dólar entre los 22, 23 pesos, lo cual pues no mantendría esta expectativa del 3% de inflación, sino, como tú dices, inclusive arriba del 3,5, 4%, ¿no? Sí. Sí, y además hay que recalcar el otro tema que, paralelamente a este mandato de control de los precios, también está de manera indirecta, y Jonathan Gil lo ha señalado, no es que no volteemos a ver el crecimiento, también lo estamos considerando. Y el comunicado lo señala, y señala que ha habido un crecimiento débil en los últimos meses, prácticamente a lo largo del año. Y vinculado precios, crecimiento débil con la confianza del consumidor que se acaba de dar a conocer, nosotros vemos que la tendencia fue, con la nueva inversión y la expectativa que hubo de mediados de 22 de crecimiento, se recupera también la confianza del consumidor rápidamente, pero a partir de finales del 23 va a la baja. Va a la baja al mismo tiempo que cae la confianza del consumidor, se está deteniendo el ritmo que tenía la economía, y al mismo tiempo están subiendo muchísimo más los precios. Entonces es un entorno en el que hoy hay que atender, porque efectivamente los datos de variación mensual de la confianza del consumidor, todos tienen variaciones negativas. Totalmente. Aníbal Gutiérrez, muchísimas gracias. Arturo Dam, gracias por este análisis, y sobre todo, y como siempre, gracias a usted.